nosotros somos las chicas historiadoras y en esta ocasión les vamos a hablar del libro Historia Mínima de la Educación en México de Pablo Escalante Monsalvo. Comenzamos. La primera parte del libro habla sobre las 4 escuelas principales que construyen las civilizaciones prehispánicas para educar a sus niños y jóvenes. Una de las primeras fue el Telpochcali, que significa casa de jóvenes. La segunda es Calmecac, que significa en el linaje de la casa. La tercera es Cuicacali, que es casa de canto. Y la última es Ichpuchcali, que significa casa de doncellas. En Cuicacali se enseñaba poesía, danza y canto a jóvenes y niños desde los 12 años de edad. En esta escuela podían entrar tanto hombres como mujeres. Y en el caso de el Ichpuchcali, era una escuela solamente para mujeres. Y en esto se les enseñaba lo mismo que en el Telpochcali, pero con la variante de que todo lo que les enseñaban era para las mujeres, para femeninas. Y bueno, otra de las instituciones era el Telpochcali. En ella se dice que se formaban las águilas y los jaguares. Eran entrenados para ser guerreros, podían salir a visitar a sus familias, incluso podían vivir con una mujer antes del matrimonio. Ellos ascendían militarmente hasta llegar a ser un maestro guerrero, ya que ellos tenían más privilegios que un plebeyo normal. Barrían, hacían pues trabajos de su institución y se dedicaban también hacían sacrificios, hacían danzas y ayudaban en obras públicas, en las construcciones de edificios u obras públicas. Sus profesores eran los guerreros. Otra institución es el Calmecac. En ella sus maestros eran los sacerdotes. Se les enseñaba a hacer sacrificios, incluso ellos mismos se tenían que cortar o punzar para hacer su adoración a la sangre. Es la máxima casa de estudios en Mesoamérica. Tenían privaciones, no podían ir a sus casas, no podían visitar a su familia. No, cuando se entregaban a la bebida o a la mujer, se les era castigados con golpes con leña o incluso hasta la muerte. Se bañaban con agua fría en los ríos y hacían ayunos. Se dedicaban también al cuidado de su ciudad, se iban a la montaña y ahí cuidaban de noche la ciudad. La institución tenían obligado a entender 3 libros. Uno que era el Tonalámatl, era un calendario de 260 días y en ella incluían ciclos astronómicos. El segundo libro era el Xiuhámatl. Esta era como un libro de historia donde pues venía quienes habían sido su gobierno, su historia prácticamente de ellos. Y el tercero que era el libro de los sueños, esta era escrita por los sacerdotes. La educación en la prehistoria era un tanto muy diferente a como la conocemos actualmente. Los hijos de los campesinos, los niños, se criaban con sus papás y ellos les enseñaban a los oficios a los cuales ellos se dedicaban, como era la pesca, la recolección de leña y acarreaban mercancías. Eran como los chalanes, los niños eran como los chalanes de su papá. Las niñas se criaban con sus mamás y les enseñaban las diversas labores del hogar, entre otras actividades a las cuales se dedicaban las mujeres, como era hilar, tejer y moler en metate. La educación de los niños nobles era muy diferente, porque no se criaban con sus papás, sino estaban los ayos y las ayas. Los ayos se encargaban de los niños, los cuales los guiaban para que aprendieran cómo saludar a las personas. Esto tanto era para demostrar su educación y su clase. Las ayas se encargaban de las niñas, ellas cuidaban de estas hasta que eran adolescentes, ya que cuidaban mucho lo que era la honra, y si ellas no eran recatadas, pues las castigaban, las pellizcaban o las encerraban. En la escuela Telpochcali, que era para hombres, jóvenes hombres, pues habían 2 tipos de actividades.
que eran las actividades religiosas y las militarizadas. En las actividades religiosas ellos barrían, encendían el fuego, presentaban ofrendas y hacían un autosacrificio. Por la parte militarizada, ellos soportaban peso, los ponían a cargar cantidades de cosas muy pesadas y conducían y aseguraban a sus prisioneros. Y en la última etapa los tomaban cautivos, primero por equipos y luego individualmente. Esto era muy simbólico para ellos, ya que si ellos llegaban a tener un prisionero subían de nivel. Y de ahí viene la escuela de los nobles, que es la Calmecac. En la Calmecac era como más que nada un lugar de estudio en donde los hacían manejaban la comprensión de libros. Había igual dos actividades, que era una religiosa en donde recogían leña, ramas, espinas, los que servían para las ofrendas de fuego y autosacrificios. Y también eran sometidos a mortificaciones y autosacrificios. Esto con la finalidad de que llegaran a una muy fuerte disciplina, fueran muy disciplinados, eso era algo que lo caracterizaba. Y en la escuela de doncellas, a las mujeres se les inculcaba más que nada la humildad. Y pues ese es un panorama general de cómo era la educación, no cómo era, sino qué les enseñaban a los jóvenes en la prehistoria. Yo les hablaré de cómo fue la enseñanza hacia los niños y jóvenes. En el siglo XVI, los niños nobles y plebeyos eran conducidos con palos y piedras o acostándolos en aguas frías. Los golpes eran muy comunes y sobre todo el acto más doloroso que le hacían a los niños era que inhalaran el humo acre de chiles puestos en las brasas. La enseñanza en las dos principales escuelas, las cuales eran Telpochcali y Calmecac, es en la primera que los ponían a soportar troncos en la espalda, los hacían caminar por la zona de batallones y ayudaban al aseguramiento y encarcelamiento de los prisioneros. El trabajo final de estos era tener un propio reo, se puede decir. En la escuela Calmecac, los estudiantes desempeñaban cargos en el gobierno y sacerdocio. Los maestros aquí eran los sacerdotes. Estos solían recoger leña en el bosque, ramas, espinas, para las ofrendas de fuego, también llamadas sacrificios de sangre. Y estas son las principales formas de enseñanza que tenían anteriormente. Eso en la prehistoria los indígenas los llamaban como el que enseña, el que educa. Y bueno, el maestro, su papel era que ayudara a los niños a que se crecieran y se endurecieran. Y que también el maestro podría reprender a los alumnos, podría pegarles. Y bueno, a los jóvenes el maestro les enseñaba o les pedía que no se metieran en la propiedad de los demás y que tampoco se burlaran de los demás prácticamente. Y bueno, a los nobles se les exigía de una manera diferente. A estos se les conducía a ejemplar, a que fueran buenas personas, que tuvieran educación a saludar, a su actuar y tener más cortesía prácticamente.